De pastor de ovejas a rey de Israel, de un niño con una onda en la mano a un hombre con un corazón rendido a Dios. En este video vamos a ver la historia de David, el rey poeta, guerrero y adorador, cuya vida sigue inspirando al mundo miles de años después. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para conocer más del mundo espiritual. Infancia y llamado. David nació en Belén, una pequeña ciudad sin prestigio, el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí. En los ojos del mundo, no había nada que lo destacara. No era un guerrero entrenado, ni un sacerdote de renombre, ni alguien con aspiraciones políticas. Solo era un pastor de ovejas, un oficio humilde y solitario, donde cada día debía enfrentar el sol abrasador, las noches frías y el peligro constante de animales salvajes. Sin embargo, en ese silencio del desierto, lejos de las multitudes y los palacios, David forjaba su carácter. Mientras cuidaba el rebaño, llenaba el aire con la melodía de su arpa y con cantos de adoración al Señor. Allí, en la intimidad de los campos, nació el corazón de un adorador, de un hombre que aprendería a confiar en Dios antes de confiar en su propia fuerza. Mientras tanto, en otra parte de Israel, el profeta Samuel recibía instrucciones de Dios. Debía ir a la casa de Isaí para ungir al próximo rey. Uno a uno, los hermanos mayores de David pasaron delante del profeta, hombres fuertes, de porte militar, aparentes líderes. Pero Dios le susurró a Samuel: no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fue entonces cuando llamaron al menor, al que estaba en el campo cuidando ovejas. Y cuando David entró, el Señor dijo: levántate y úngelo, este es. Delante de sus hermanos, Samuel vertió aceite sobre su cabeza, y el Espíritu de Dios vino con poder sobre David. Aquel día, el muchacho pastor fue marcado por el cielo para convertirse en el rey que guiaría a Israel y escribiría salmos que aún hoy tocan el alma de millones. La valentía ante Goliat. Los filisteos habían acampado frente al ejército de Israel, y entre ellos se alzaba un guerrero que infundía terror con solo su presencia. Goliat, un gigante de casi 3 metros, cubierto de armadura de bronce, con una lanza tan pesada que solo su punta pesaba más que la mayoría de las espadas. Cada día, por la mañana y por la tarde, Goliat salía y lanzaba su desafío: elijan a un hombre que luche contra mí. Si me vence, seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos. Durante 40 días, aquel desafío resonó en el valle, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Ni los soldados más valientes, ni siquiera el rey Saúl, querían dar un paso al frente. El miedo había paralizado a todo Israel. Entonces apareció David, un joven pastor que no había ido a la batalla como guerrero, sino solo para llevar provisiones a sus hermanos. Pero al escuchar las palabras del gigante, algo en su interior ardió. No podía aceptar que alguien desafiara así al pueblo y al Dios de Israel. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente?, preguntó con valentía. David fue llevado ante el rey Saúl, quien lo miró con sorpresa. Era solo un muchacho, sin experiencia militar, con una simple honda colgada al cinturón. Pero David habló con convicción. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo hería y la rescataba. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de este filisteo. Con esa fe, David rechazó la pesada armadura que Saúl quiso ponerle. No necesitaba espada ni escudo. Su confianza no estaba en las armas, sino en el Dios Todopoderoso. Y así, con solo su cayado, una honda y 5 piedras lisas del arroyo, David se acercó al gigante. Goliat, al verlo, se burló. ¿Soy yo un perro, para que vengas a mí con palos? Pero David respondió con una voz que resonó en todo el valle: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. David corrió hacia el gigante, colocó una piedra en su honda, la lanzó con precisión, y la piedra se hundió en la frente de Goliat. El enorme guerrero cayó de rostro en tierra, derrotado no por la fuerza de un hombre, sino por la fe en un Dios que nunca pierde una batalla. Su ascenso y sus victorias. Desde aquel día glorioso en el valle de Ela, David no volvió a ser el mismo. El muchacho pastor que había derrotado a Goliat con una honda y una piedra comenzó a ser conocido en todo Israel. Su valor y su fe se convirtieron en inspiración para un pueblo que había vivido bajo el temor y la opresión de sus enemigos. El rey Saúl,
impresionado por su coraje, lo llevó a su servicio. Pero pronto descubrió en David un talento que iba más allá de la guerra. Su música tenía el poder de traer paz al corazón atribulado. Cuando un espíritu de angustia venía sobre Saúl, David tomaba su arpa y las melodías llenaban el palacio, trayendo calma donde antes había turbación. Con el tiempo, David se convirtió en comandante del ejército, y cada batalla que lideraba terminaba en victoria. Conquistó ciudades, derrotó a los filisteos y a otros pueblos enemigos, y poco a poco fue ganando el respeto y la admiración del pueblo. La fama de David creció tanto que las mujeres de Israel, con panderos y danzas, cantaban en las calles. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Ese canto, aunque celebraba la valentía de David, comenzó a sembrar celos en el corazón del rey Saúl, quien veía en él no solo a un valiente guerrero, sino a un futuro rival. Pero David no buscaba la corona. Su corazón permanecía humilde, su fe seguía firme en Dios, y su nombre comenzó a ser sinónimo de valor, lealtad y liderazgo. Con cada victoria, Israel dejaba de ser un conjunto de tribus dispersas para convertirse en un reino cada vez más fuerte y unido. El rey conforme al corazón de Dios. Con la muerte de Saúl y el fin de una era de conflictos internos, David fue finalmente coronado rey de todo Israel. No fue un camino fácil. Antes de llegar al trono, había vivido años de persecución, huyendo por desiertos y montañas mientras Saúl intentaba matarlo. Sin embargo, David nunca levantó su mano contra el rey ungido por Dios, demostrando un respeto profundo por la autoridad divina. Al convertirse en rey, una de sus primeras decisiones fue establecer Jerusalén como capital, un lugar neutral que uniría a todas las tribus bajo un mismo gobierno. Con gran gozo y celebración, llevó el arca del pacto a la ciudad, danzando con todas sus fuerzas ante el Señor, mostrando que su reinado no se fundaba en el poder militar, sino en la presencia de Dios en medio del pueblo. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó un nivel de paz, estabilidad y prosperidad que nunca antes había experimentado. Las fronteras se expandieron, los enemigos fueron derrotados, y el reino se consolidó como una nación fuerte y respetada. Pero David no era un hombre perfecto. La Biblia no oculta sus caídas. Su pecado con Betsabé y la muerte de su esposo Urías marcaron uno de los episodios más oscuros de su vida. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó, David no buscó excusas ni culpables. Cayó de rodillas, ayunó, lloró y escribió salmos que hoy siguen tocando corazones, como el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Por eso la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera impecable, sino porque cada vez que caía, regresaba a la presencia del Señor con humildad y un corazón quebrantado, buscando perdón y restauración. Su legado espiritual y personal. David no fue solo un rey y un líder militar. Su corazón pertenecía a Dios. Fue un guerrero valiente en la batalla, pero también un poeta y adorador apasionado. Mientras conquistaba territorios y consolidaba el reino, también escribía palabras que siglos después seguirían dando esperanza, fortaleza y consuelo a millones de personas alrededor del mundo. Los salmos que David escribió nacieron de momentos de triunfo y de derrota, de gozo y de profundo quebrantamiento. En ellos vemos a un hombre que no temía mostrar su alma ante Dios, sus miedos, sus lágrimas, sus alabanzas y su fe inquebrantable. Algunos de estos salmos celebran la grandeza del Señor, otros claman por ayuda en medio del dolor, y muchos son profecías que apuntan al Mesías prometido. David también soñó con construir un gran templo para el Señor, un lugar donde su presencia habitara en medio del pueblo. Pero Dios le dejó claro que esa obra sería para su hijo, Salomón, y no para él. Aún así, David no se apartó de ese propósito. Preparó los planos, reunió materiales valiosos y dejó instrucciones precisas para que la siguiente generación pudiera hacer realidad lo que ardía en su corazón. Ese fue uno de los mayores legados de David. Su visión no terminó con él. Transmitió a Salomón y a todo Israel la importancia de honrar a Dios no solo con palabras o canciones, sino con obras que reflejaran su gloria en medio de la nación. La muerte de David. Después de 40 años de reinado, el gran rey David llegó al final de su vida. Había pasado de ser un humilde pastor de ovejas a un guerrero valiente, y de un líder perseguido a un monarca que gobernó con sabiduría y justicia. Pero su camino no fue sencillo. Enfrentó persecuciones de Saúl, traiciones dentro de su propia casa, guerras con naciones vecinas y dolorosas pérdidas familiares. Aún así, su fe nunca se apagó.
En sus últimos días, David reunió a todo Israel para recordarles la fidelidad de Dios y para encomendarles a su hijo Salomón como nuevo rey. Con palabras llenas de esperanza, le encargó que caminara en obediencia al Señor, para que el reino siguiera bajo la bendición divina. La Biblia dice que David murió en paz y en buena vejez, habiendo reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad de David, dejando un legado de fe, de liderazgo y de adoración que marcó para siempre la historia de Israel. Hasta el final, su corazón siguió buscando a Dios. Sus últimos salmos revelan a un hombre que, pese a sus victorias y fracasos, nunca dejó de depender del Señor. Por eso, siglos después, David sigue siendo recordado no solo como un rey, sino como un adorador y siervo de Dios, cuyo ejemplo trasciende el tiempo. La historia de David sigue viva miles de años después. Sus salmos continúan siendo oraciones universales que nos enseñan a adorar en la victoria y a clamar en la prueba. Su valentía ante Goliat nos inspira a enfrentar nuestros propios gigantes, y su ejemplo nos recuerda que un corazón rendido a Dios vale más que cualquier corona o conquista terrenal. Porque David, el pastor que se convirtió en rey, nos muestra que no importa tu origen, tus errores o tus caídas. Cuando confías en Dios, Él puede levantar tu vida, cambiar tu destino y dejar un legado que impacte generaciones. Si esta historia te bendijo, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenidos como este. Déjame en los comentarios qué enseñanza de la vida de David te impactó más. Gracias por ver este video, y que la paz y la bendición de Dios estén contigo y con tu familia siempre.